Y Fernando, si querés abrir esta actividad, con todo gusto, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, una vez más un placer compartir con ustedes, un agradecimiento muy grande, especialmente a los disertantes que nos acompañan de otro país, la doctora Laura Zúñiga Rodríguez, el doctor Julio Ballesteros Sánchez de la Universidad de Salamanca y al doctor Eduardo Demetris Crespo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Primero por el compromiso, por habernos dicho sí, entiendo, lo conozco mucho a Daniel Álvarez Doyle, es un insistidor. Así que seguramente debe haberle mandado muchos WhatsApp, muchos mails, muchas cosas. No se olviden, los espero. Lo conozco porque es lo mismo que hace conmigo en el decanato. Una persona muy proactiva, pero que realmente esto es lo que necesitamos en la facultad. Gente comprometida, gente que toma esto con todo el cariño con que lo ha tomado tanto el doctor Daniel Álvarez Doyle como el profesor titular Carlos Parma, a quien le mando un cariño muy grande. Gracias, Charlie. Gracias por permitirme estos 2 minutos de presentación y darme el placer de compartir con profesores de prestigio como los que tenemos. También agradecerle a los, ya veo, 137 y va en aumento de distintos lugares del mundo, no solo de la Argentina y de distintas provincias, sino estaba viendo recién algunos que saludaban de otros países, como es el caso de Brasil. Simplemente me parece que la propuesta que nos hacen, tanto desde el área seminarizada de Derecho Penal como desde la Cátedra de Criminología, nos parece maravilloso, especialmente el temario que eligieron por la actualidad del mismo. Quienes no viven en Argentina lo conocerán. Para nosotros este tema nos resulta muy caro, para los argentinos. ¿Sí? Entiendo que esto también ocurre en el resto del mundo, pero uno que vive y ve lo que ocurre, dije, no es mejor momento ni creo que es la gran oportunidad de hablar estas cosas, especialmente con profesores que ya tienen más tiempo trabajando sobre esto. La ley de ellos es anterior a la nuestra. Creo que la experiencia nos puede ser muy útil. Nosotros como argentinos pasamos y lo vemos todos los días la problemática tanto de la delincuencia corporativa como el compliance penal. Por eso es que agradezco especialmente esto, que traigan en este momento a la Argentina este tema y que nos iluminen con los aprendizajes que tuvieron ustedes, por el camino que recorrieron ustedes. Nosotros llevamos nuestro tiempo, pero creemos que es bueno escuchar a nuestros hermanos, en este caso españoles, que nos digan por dónde transitaron este tema. Creo que este compromiso social que uno requiere a partir de la ley es sumamente importante. Aprender a prevenir. Creo que ustedes también nos van a mostrar el camino, la prevención del riesgo, la prevención de la infracción. Necesitamos atraer clientes, aunque económicamente no parezca un lugar muy, digámosle, muy atractivo en este momento, a lo mejor la Argentina, pero que no sea por este tema, que sea por otros temas, que ustedes nos guíen y nos muestren el camino de lo que ustedes vivieron. Nosotros, sin perjuicio de la ley, sabemos dónde estamos parados, pero algunas veces, como les decía, creemos que es importante mirar un poco al costado y ver qué es lo que están haciendo los demás. Así que por eso el gran agradecimiento a quienes están al frente de las cátedras, a la Secretaría de Extensión de la facultad, a quienes también hacen posible esto, que son todas las personas que están atrás de, que ustedes no ven y que están atrás de la conectividad, de que las cosas salgan bien. Y especialmente a todos por jugarse a abrir esta puerta de algo, como les decía, que para la Argentina es muy importante.
Así que celebro realmente este ciclo de conferencias y les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, señor decano. Su palabra rectora siempre ilumina, así que muchas gracias, Fernando Pérez Lasala, por su generosidad y poder estar entre nosotros, que pueda estar entre nosotros. Hoy es un día de gozo, un día de felicidad, un día de alegría. La universidad se abre al conocimiento, la universidad se abre al mundo, la universidad se abre a excelentísimos profesores. En tiempos de pandemia, donde todos parecemos estar en prisión domiciliaria, donde la economía está en coma inducido, nosotros siempre referimos en la cátedra a 3 especies de pandemia. Esta, que todos conocemos como el COVID, la pandemia del maltrato hacia las mujeres, que lo vemos en su máxima expresión en el femicidio, y la pandemia de la corrupción pública. Hemos intentado traer a personas de un máximo nivel, primero moral, humano, y también, por supuesto, académico, para que de alguna manera puedan compartir las reflexiones con nosotros sobre la delincuencia corporativa y el compliance. Simplemente aludir que este grupo de profesores que inicia este evento va a contar con una persona joven, porque también es nuestro espíritu, es nuestra idea, es nuestra filosofía, que los jóvenes compartan estas mesas, pero de un talento especial como es Julio Ballesteros Sánchez, al cual desde ya le estamos muy agradecidos. Pero también va a contar con la presencia de Eduardo Demetrio Crespo. ¿Qué decir sobre él? Que tanto nos ha iluminado, ha sido una luz en el camino, en muchísimos temas de derecho penal, y para quienes de alguna manera nos hicimos en la Universidad Nacional de Córdoba, y yo siempre hablo del ABC cordobés, que sería Arocena, Balcarce, Cesano, cultivaron, vieron en Demetrio Crespo el hombre a seguir. Fue esa estrella tal vez inacible que nos iluminó en muchísimos temas relacionados específicamente con las neurociencias y el derecho penal. Laura Zúñiga Rodríguez, a quien tengo la enorme suerte me considero un ser agraciado de conocerla de tantos años, constituye tal vez la nave insignia de los peruanos en el exterior. Ella significa la mayor expresión del derecho penal peruano en el exterior, a mi juicio, y a su vez, junto con Gloria Bernal y otras tantas mujeres de Latinoamérica, van por ese exquisito derrotero que siguieron alguna vez Lolita Anillar o Rosa de Olmo. Así que tenerla aquí presente a una profesora de tal nivel es para nosotros también un motivo de alegría, como bien expresado. Muchas gracias por estar en este primeras jornadas de Derecho Penal. Todos estos profesores ponen de manifiesto una generosidad extrema. Muchas gracias a los cientos y cientos de alumnos, investigadores, profesores que se han sumado a esta jornada, de la cual orgullosamente podemos decir que tenemos un récord de inscriptos
y mucho a las autoridades de la universidad. Me resta solamente agradecer a Daniel Álvarez Doyle, quien me ha acompañado ya de tantos años, que hasta parece, como solemos decir en Sorna, ya un hijo mío a esta altura. Muchas gracias, Daniel, por tener esta iniciativa hermosa y por, de alguna manera, creer que un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Daniel, Parma. si estás en contacto. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, vamos a pasar a presentar a los expositores que nos acompañan en el día de hoy. Antes de ello, como decía anteriormente, quiero agradecer profundamente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, especialmente a la Secretaría de Extensión de dicha institución y a sus colaboradores. Sin duda, este tipo de actividades académicas contribuye a afianzar los vínculos entre nuestra universidad con universidades extranjeras, lo cual genera, a mi modo de ver, una sinergia maravillosa. Bueno, por último, antes de pasar a presentar a los distintos disertantes que nos acompañan, quiero agradecer al señor decano de la Facultad de Derecho por acompañarnos en este acto con sus palabras de apertura y, bueno, al profesor titular, Carlos Parma, también por sus maravillosas palabras, y yo también te considero un padre jurídico, profesor Parma, así que gracias por la consideración. Bueno, en primer lugar, disertará la profesora doctora Laura Zúñiga Rodríguez. Es para mí un inmenso honor presentar a la profesora, pues justamente fue mi profesora en el Máster de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en el año 2016-2017. La profesora Zúñiga, para los que no la conocen, es una docente comprometida con la formación de jóvenes y con los problemas actuales del derecho penal. Es una persona sumamente formada, trabajadora, honesta y sumamente generosa con sus conocimientos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en el día de hoy. La profesora Laura Zúñiga Rodríguez es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, ha realizado estancias de investigación en las universidades de Friburgo, de Suiza, y de Friburgo, de Alemania. Esta última estancia en el Instituto de Derecho Penal Económico y Criminología con el profesor Klaus Tederman. Ha publicado en España las siguientes monografías: Libertad Personal y Seguridad Ciudadana, Bases para un modelo de imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Política criminal y Criminalidad organizada y Sistema de Derecho Penal. Ha publicado capítulos de libros en el Manual de Derecho Penitenciario, en el libro Introducción al Derecho Penal. Es autora de diversos artículos publicados en revistas especializadas en España, Portugal, Italia, Perú, Colombia, Guatemala, Brasil, Argentina, México y Chile. Sus líneas de investigación son Derechos Humanos y Derecho Penal, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Política Criminal y Criminalidad Organizada. En la actualidad es directora del Máster de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y directora del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional. Su exposición girará en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos. Tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Buenos días en Cuyo, me imagino. Pues bueno, es un grato honor y un gusto saludar y agradecer al decano, a sus palabras, a mi amigo Carlos Parma, que es verdad que ya mucho tiempo nos conocemos, a Daniel, que es el gran organizador, el gran pensador, la mente inquieta, ¿no? La mente inquieta que todo el mundo le conoce, y a otros amigos que veo por ahí, Ezequiel, y bueno, y a mis compañeros Eduardo y Julio. Bueno, mi intervención va a ser un poco, digamos, heterodoxa en el sentido de que no es lo que seguramente se esperaría, que haga un voto febril por la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
porque tengo a mi querido compañero y amigo Eduardo Demetrio aquí, y entonces, como sé que no va a estar a favor de esta responsabilidad, he dado un giro a mi intervención tradicional y planteado sobre todo cuestiones, digamos, de dudas, más que todo, digamos, de cuestiones desiertas, de fe que existan, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos todavía en momentos de construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, todavía no tenemos bases asentadas. Lo que sí estoy segura es que no hay un paso atrás en el sentido de que tenemos que dar respuestas a estas formas de criminalidad protagonizadas por las personas jurídicas. Y entonces para mí es casi un diálogo con mis compañeros esto, ¿no? Un diálogo que aparte se parece mucho al que yo recuerdo con especial cariño con el profesor Luis Gracia Martín, y por eso un recuerdo sobre él también, ¿no? Así que mi alter ego ahora va a ser en eso Eduardo Demetrio en lugar del profesor Luis Gracia Martín, con el cual tuvimos un dúo ahí de discusión. La idea es plantear cómo, si bien los que están en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas niegan totalmente que exista culpabilidad de la persona jurídica, voy a tratar de remecer todos los cimientos y entonces plantear cómo existe una serie de transformaciones en todo el ámbito del derecho penal para que veamos que esta es una de las demás transformaciones y por tanto no podemos afirmar que, obviamente yo estoy de acuerdo que no es la culpabilidad clásica, pero es que no existe ya una culpabilidad clásica, existen muchas formas de culpabilidad y por tanto quizás es ahí donde tenemos que discutir, ¿no? Parto de que yo creo que la gran transformación que se ha dado en el derecho penal no solo es con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino con todo el derecho penal económico. Es decir, que cuando en los años 90 entran las sanciones administrativas, ilícitos civiles al ámbito de la codificación de los códigos penales, es cuando se produce toda la transformación. Y entonces cuando nosotros pensábamos que la culpabilidad era la culpabilidad, pues sí, para los delitos clásicos, pero para los nuevos delitos del derecho penal económico ya es que ya nos plantea ciertos contornos difíciles, ¿no? Tiedemann hace mucho tiempo, hace unos 30 años, decía que el futuro del derecho penal económico pasa por las vinculaciones entre ilícito civil, penal y administrativo. Y precisamente es ahí donde quiero incidir. Como pues estas palabras hoy siguen siendo muy realistas, es decir, ha habido muchos cambios que a veces no son perceptibles, no somos conscientes de ellos en la legislación penal, que obviamente no damos por válida totalmente, pero sí que responde a una necesidad político-criminal indudable de dar respuestas a la criminalidad económica protagonizada por personas jurídicas, por corporaciones. Y estos son, pues, ilícitos civiles que antes, una estafa que antes era protagonizada por personas individuales, ahora son realizadas por personas jurídicas, o delitos que pues pensábamos que podían ser delitos económicos, pero que solo pueden casi protagonizar las personas jurídicas, como delitos medioambientales, ¿no? Como muchas infracciones administrativas pasan a ser delito en el derecho penal económico, ¿no? Y como, por ejemplo, hay también transformaciones en el ámbito de las sanciones. Ya la sanción única no es la pena privativa de libertad. Las sanciones en el mundo actual no solo es la cárcel, es también otras consecuencias, ¿no? Otras consecuencias penales. ¿Son sanciones penales o no son sanciones penales? Esa es otra cuestión que podemos discutir, ¿no? El decomiso de los bienes o la propia responsabilidad civil, la obligación de reparar el daño, que hoy en día está siendo muy importante en los últimos tiempos en el debate internacional de, por ejemplo, la política criminal de Naciones Unidas, ¿no? Y de la Unión Europea, cómo se está centrando también en la reparación civil.
Y ahí está lo que decía Tiedemann, ¿no? Cómo los ilícitos civiles cobran de alguna manera también relevancia penal, precisamente para dar respuesta a la reparación a las víctimas. ¿A qué voy? Aquí ha habido muchas transformaciones. Hay muchas tensiones en el sistema penal, en la dogmática clásica, que vienen desde cambios reales en el mundo actual, cambios reales, porque nuestra teoría del delito ha sido construida, la idea dogmática clásica alemana, digamos, ha sido construida desde un punto de vista de un sujeto individual. Y digamos de un sujeto individual, no, ya no quiero decir hombre, pero adulto, imputable, y que podía darse cuenta de lo que hacía, ¿no? Y el derecho penal ha ido teniendo transformaciones constantemente. Fue la omisión, fue la imprudencia, fue el inimputable, fueron los menores, y ahora son las personas jurídicas las que remueven estos cimientos, ¿no? Y sanciones de tipo económico también, por ejemplo, ¿no? La multa. ¿Por qué la multa pasa a ser penal y la admitimos como sanción penal cuando es una sanción administrativa, ¿no? Clásica? ¿Por qué podemos pasar, como ha pasado aquí en el ámbito de las llamadas consecuencias accesorias, y ahora le llamamos pena a las personas jurídicas? ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? Que lamentablemente ese derecho penal clásico, dogmático, puro, que tenemos como ideal, no existe en la realidad. Está cada vez más con contornos más difusos. El profesor Donini nos hablaba del nuevo rostro del derecho penal. Y es verdad, creo que está cambiando, se está transformando continuamente. A veces tenemos problemas de etiquetas, problemas de cambios de etiquetas. Tan es así que la responsabilidad, la misma responsabilidad, algunos le llaman administrativa, otros penal, y hay ese debate. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿O a dónde debemos de ir? Bueno, en primer lugar, a verificar si como jurista vamos a tener dos posibilidades. Primero, una posibilidad es así ser idealista y negar esa posibilidad de dar respuesta a esa realidad, a esa demanda criminológica de estas nuevas formas de criminalidad protagonizadas por personas jurídicas. Y para mi parecer sería una respuesta platónica prácticamente, ¿no? Del mundo de las ideas. No realista, o ser realistas, que es donde me sitúo, y establecer respuestas científicas, racionales a la criminalidad protagonizada por personas jurídicas, ¿no? En realidad, pues obviamente comparto esta segunda opción, y sabiendo que está Eduardo, pues quiero hablar de ciencia. Y quiero tomar elementos de la ciencia. Y hay un librito que he estado trabajando este verano, es El derecho a una ciencia, de Jering. Jering, cuando va a la cátedra de Viena, cuando se presenta, da un discurso muy, muy bonito, y en ese discurso pues él plantea esta cuestión, ¿no? En las relaciones entre teoría y práctica, las relaciones entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Y él dice, el jurista es realmente práctico el que impulsa el derecho, mientras que el teórico es el que debe limitarse a clasificar los resultados del primero. Y lo que Jering quería decir o poner de relieve es que el derecho no puede ser reducido a conceptos jurídicos, sino que detrás siempre hay intereses. Recordemos que Jering pues habla de la jurisprudencia de intereses. ¿Cuáles son los intereses entonces? Que creo que esas son las demandas político-criminales que un derecho penal funcionalista tiene que tener en cuenta. Bueno, yo creo que para este tipo de cuestión, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay dos intereses fundamentales que hay que atender. Primero, disciplinar la economía o los comportamientos de los delincuentes económicos que utilizan personas jurídicas o que se amparan dentro del marco de las personas jurídicas y realizan delitos, ¿no? Y aquí pues está hay toda una línea de trabajo, ¿no? Di Maggi, el mismo Fogel,
se convenció al final y decía, la empresa si quiere libertad también tiene que tener responsabilidad. Y esto es una demanda especialmente a partir del 2008, de las crisis económicas mundiales protagonizadas por personas jurídicas, sociedades por alteraciones contables, la gran corrupción, el caso de Brecht, etcétera, ¿no? Donde se toma conciencia del daño social que estas grandes personas jurídicas legales, ojo, no estamos hablando de delincuencia criminal organizada, que eso es otra cosa, ¿no? Sino empresas legales, empresas realmente que tienen actividades facturando, etcétera. Hace poco ha salido la empresa FCC, una gran transnacional española, salió una vez en los medios, está siendo investigada por corrupción internacional por haberse coludido con Odebrecht para el contrato del Metro de Panamá. Esto es lo que tenemos constantemente, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? Pues tratar de dar una respuesta contundente. El delincuente económico se mueve en función de coste-beneficio, ¿no? Es decir, si no hay una respuesta contundente, clara, que para mi parecer debe ser penal, en el sentido de público, por un juez público, y con una contundente respuesta, pues se sigue delinquiendo, porque el coste de la legalidad es un coste que se asume, de la ilegalidad se asume cuando el beneficio es mayor, ¿no? Y entonces aquí tenemos que hacer una quiebra del modelo, y aquí es la demanda político-criminal, ¿no? Hay un interés claro, lamentablemente, en esta sociedad donde todo aquello que no es delito está permitido, y más en el ámbito económico, ¿no? En el ámbito económico todo lo que no está claramente prohibido está permitido, ¿no? Y lo vemos constantemente en la sociedad actual, lamentablemente, y por lo tanto hay que darle claro al delincuente económico dónde está el umbral de lo prohibido y estar descrito en el Código Penal, lamentablemente, ¿no? Para los casos graves, evidentemente, que producen dañosidad grave, comportamientos que sean en realidad por lo menos con imprudencia grave y obviamente dolosos, ¿no? Bien, segundo decía, interés importante, racionar la respuesta del Estado, racionalizar la respuesta del Estado, ¿no? Y aquí hay una serie de respuestas posibles, que son las infracciones que pueden ser administrativas o pueden ser penales. Yo creo que en el ámbito del derecho penal económico no podemos descartar las sinergias que hay entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. ¿A qué me refiero? Que el derecho sancionador administrativo funciona importantemente como una barrera de contención que debe tenerse en cuenta en todo este ámbito económico fundamentalmente, ¿no? Y no debe existir mensajes contradictorios. Los mensajes contradictorios que hasta ahora hemos tenido es que, bueno, si usted defrauda mucho y esa empresa no responde penalmente, ¿no? En cambio, si usted es persona individual, sí es castigada, ¿no? Y creo que todo esto tenemos que trabajarlo de manera más coordinada, más con una coherencia en el mensaje de la norma en general, porque el ordenamiento jurídico tiene que ser coordinado y tiene que coordinarse y tenerse en cuenta las diversas desobediencias también. Muchos delitos se producen por meras reiteración de desobediencias, delitos económicos, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente. Entonces, todo el derecho penal económico tiene que mirar claramente su delito, el derecho previo, que es el derecho sancionador administrativo, donde realmente se configura el riesgo permitido, donde realmente es ahí donde también tiene que funcionar el derecho. No podemos, obviamente, y eso estoy de acuerdo, porque cuando me suelen decir a mí que soy muy punitivista por plantear estas nuevas intervenciones del derecho penal, no, pero es que también muchas veces se le está dando al derecho penal esa función que por incumplimiento de otros derechos, como el derecho sancionador administrativo, ¿no? Es decir, si hay derecho sancionador administrativo, normalmente no se llega al ámbito penal. El derecho sancionador administrativo suele ser previo, suele haber autoridades también autoridades administrativas que tienen que intervenir, ¿no? Por tanto, pues yo creo que tenemos que racionalizar esa respuesta, y en los casos graves, en los casos
que realmente exista una infracción que esté descrita en el Código Penal, pues sancionar también a las personas jurídicas y establecer un umbral de garantías similares en ambos casos, en el derecho administrativo sancionador, tanto el derecho administrativo sancionador como el derecho penal, ¿no? Por ejemplo, el tema de la presunción de inocencia, el tema de unos criterios de culpabilidad, eliminar la responsabilidad objetiva. Esto es una cuestión que se está trabajando también en el ámbito del derecho sancionador administrativo, ¿no? Y por tanto, lo que quiero llamar la atención es cómo, pues efectivamente estoy totalmente de acuerdo que no es una culpabilidad clásica, no es una culpabilidad como la que conocemos para el hombre que delinque y roba y mata y viola, no, obviamente, pero porque el actor es distinto, tenemos que adaptar las categorías, otras categorías que llamamos penales porque ese es nuestro referente y porque la va a aplicar un juez por un delito y con unas garantías penales y por eso le llamamos penales. Y que son distintas, pero también lo es distinto el derecho penal del menor. El derecho penal también del menor también es distinto y no por eso decimos que deja de ser penal, ¿no? ¿A qué voy? A que el rostro del derecho penal ha cambiado mucho, está cambiando, se está transformando ante nuestros ojos y que creo que como juristas debemos dar respuestas contundentes, racionales, pensadas, meditadas, que no sean inflexibles, sino flexibles, pero con una racionalidad y una cientificidad que creo que merece siempre una reflexión y un análisis. Muchas gracias y bueno, me quedo a las respuestas que crean oportunas. Muchas gracias, profesora Zúñiga Rodríguez. Al final seguramente va a aparecer alguna pregunta. Vamos a hacer el debate y las posibles preguntas al final. Muy bien. Muchas gracias por su exposición. Bueno, ahora es el turno de presentar a un querido amigo al que tuve la suerte de conocer cuando fui a estudiar a Salamanca. Con Julio, si me permite Julio decir una infidencia, con Julio no solo compartimos diálogos y discusiones sobre derecho penal, también sobre el tema de los toros en España. Recuerdo que un día tuvimos una discusión muy fuerte con Julio sobre el tema de los toros, que fue muy bonita y aprendimos mucho los dos. Fue un intercambio cultural muy satisfactorio, pero sino que también con Julio compartimos alguna que otra noche de fiesta y cañas en la noche de Salamanca, que es una noche sin lugar a dudas maravillosa. Así que guardo grandes recuerdos de Julio y de nuestros amigos colombianos y ecuatorianos. Bueno, como advertirán y como bien lo adelantó el profesor Parma, como advertirán al escuchar al profesor Ballesteros Sánchez, es una figura prometedora en el ámbito del derecho penal con un enorme futuro. Gracias, Julio, por tu amistad y por estar aquí hoy con nosotros. Paso a tu presentación formal. El profesor Julio Ballesteros Sánchez es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, de España, con premio extraordinario y mención internacional. Es máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene una especialización en Compliance y Derecho Penal por el Instituto de Derecho Penal Económico Europeo de la Universidad de Coimbra, de Portugal. Asimismo, ha sido becario en Colombia bajo el auspicio de la Comisión Europea. Es autor de diversos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y conferencista internacional. Actualmente es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Su exposición se titula Delincuencia de la pequeña y gran empresa, aspectos penales, criminológicos y jurisprudenciales. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Tenés la palabra. Bueno, nada, muchas gracias, Dani. Se nota la amistad en tu cariñosa presentación. Ya sabes que la admiración es mutua, así que no hay mucho que decir al respecto. Un placer también poder saludar al profesor Parma, del que tanto he leído y he escuchado hablar, así que también un placer. Ojalá que nos podamos ver en persona en algún sitio.
y compartir una buena conversación. Y por otro lado, pues para mí participar aquí, más que un compromiso, pues es una alegría escuchar siempre a la profesora Zúñiga y al profesor Demetrio, a los que tanto admiro personal y profesionalmente, pues es compartir una tarde con amigos, con una webcam encendida, pero en realidad es eso. Entonces, pues encantado de estar aquí con ellos como siempre. Yo no lo sabía precisamente que la profesora Zúñiga iba a tener hoy también esa limitación, ¿no? A su exposición, y yo también voy a ir un poco en esa línea. Voy a discernir, analizar las diferencias entre la criminalidad de la gran empresa y de la pequeña empresa, porque creo que esa matización es muy importante en la fundamentación del reproche a las personas jurídicas. Creo que persona jurídica es algo muy global como para poder establecer categorías dogmáticas que se ajusten a ambos tipos de empresa. Por tanto, yo creo que si entendemos la etiología del delito corporativo, entendemos esos aspectos criminológicos y esas necesidades político-criminales, es posible que lleguemos a resultados distintos cuando estamos hablando de un tipo de empresa y de otra, que yo creo que es importante. Por eso digo que hoy voy a ir con una exposición más limitada. Cuando habitualmente se menciona la delincuencia empresarial y la necesidad de un reproche jurídico-penal, siempre estamos pensando en delincuencia de la gran empresa. Estamos hablando de las multinacionales, estamos hablando de ese mundo sin fronteras, donde las empresas en sus políticas de ahorros de costes, en muchos casos, lesionan bienes jurídicos en países o estados más débiles, por ejemplo, trasladando sus fábricas al sudeste asiático o al caso de África, para producir lesiones a bienes jurídicos de manera masiva, o incluso eso puede materializarse en la lesión a los derechos humanos y nos daría lugar también al concepto de diligencia debida para la prevención de derechos humanos. Pero quiero que aquí quede claro ese enfoque de que estamos pensando en delincuencia de gran empresa, de gran dimensión, empresas multinacionales. Además son empresas que no pertenecen a ningún país en sentido estricto, en la medida que su grupo accionariado, ya desde su propia constitución, es variado. Puede haber un accionista americano con el 5%, uno el ruso con el 3%, otro chino con el 14%, etc. O sea, la empresa transnacional es ya ontológicamente internacional, desde su propia composición, igual que sus actividades traspasan fronteras, porque precisamente ha habido una gran desregulación económico-financiera. Eso permite un libre, una facilidad para realizar inversiones, para llevar a cabo las actividades económicas, los tratados de libre comercio, etcétera. Es decir, hay unas condiciones estructurales que permiten a la gran empresa encontrarse en una situación privilegiada para la lesión de bienes jurídicos y resultar impune. Porque esa actividad transnacional, en muchos casos, lo que viene a hacer es facilitar la impunidad. Eso nos lleva a un siguiente parámetro, que es los paraísos fiscales. Precisamente cuando, desde el punto de vista criminológico, analizamos que las grandes empresas tienen filiales y operan por paraísos fiscales, es porque tienen unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Una menor tributación fiscal en muchos casos, pero sobre todo desde el punto de vista delincuencial, una opacidad, unos números cifrados de cuenta. Es decir, cómo es más difícil detectar la delincuencia cuando opera a través de paraísos fiscales. Claro, aquí es muy importante la distinción. La gran empresa opera por los paraísos fiscales, pero cuando hablamos de José Luis con su puesto de naranjas o su taller mecánico enfrente de nuestra casa, José Luis ni se ve beneficiado por los paraísos fiscales, ni se ve beneficiado por la delincuencia transnacional, por la impunidad, por la falta de cooperación entre estados, por la lesión a derechos humanos en estados débiles. Es decir, José Luis con su puesto de naranjas lesiona bienes jurídicos en su barrio, por así decirlo. Entonces, es que estamos hablando de dos fenómenos
completamente diferente. Uno se beneficia de los paraísos fiscales y garantiza su impunidad por ello y otro no. Igualmente que decíamos, la traslación de sus actividades económicos financieras y de producción a países estados débiles favorece esa impunidad para, pues para seguir cometiendo el delito. Desde el punto de vista también interno y vinculándolo un poco con el public compliance y criminal compliance, la actividad de la gran empresa se manifiesta también a través de acciones sutiles que son impensables para la pequeña empresa. Por ejemplo, el lobby, la captura regulatoria, la financiación ilegal de partidos políticos, la penetración de los intereses empresariales en las normas, en las leyes. Eso lo puede lograr la gran empresa. Como decíamos nuevamente, José Luis, con su puesto de naranja, ni financia los partidos políticos, ni puede modificar las leyes, ni crearlas a su medida, etc. Estamos ante dos fenómenos completamente diferentes. Habitualmente los libros siempre han hablado de pues, la delincuencia de Lehman Brothers, de Siemens, de Odebrecht, es decir, los grandes casos de delincuencia empresarial son los que de algún modo han legitimado político-criminalmente la necesidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque había claramente una lesión a bienes jurídicos, ¿no? Bueno, pues ese discurso no nos sirve para legitimar la responsabilidad penal de las personas jurídicas para la pequeña empresa, porque no hay esa necesidad político-criminal, no hay esa impunidad. Además de ello, hay unos condicionamientos de la propia empresa para generar unas condiciones criminógenas que favorecen el delito. Vamos a ver cuáles son. Desde el punto de vista organizacional de la gran empresa, vemos que se producen sesgos cognitivos en la empresa, vemos que se producen situaciones de información asimétrica, vemos que se producen actuaciones que se amparan bajo el principio de jerarquía, de obediencia debida. Hay una gran especialización y gran tecnificación, también en la que eso guarda relación con el principio de confianza. Hay muchas conductas neutrales, hay un lapso temporal muy amplio entre las conductas y la lesión al bien jurídico. Por ejemplo, una conducta de un gran banco, imagínense un producto financiero tóxico, puede ser que en Estados Unidos se decida elaborar ese producto financiero, después es un matemático, un economista el que en otro país diseña el modelo del producto de inversión y después las entidades financieras en otro lugar son las que venden materialmente el producto financiero. Es decir, hay una difuminación de las actuaciones, algunas legales, otras ilegales, unas acontecen en un país, otras acontecen en otro país. Hay un sentimiento de irresponsabilidad por parte de los intervinientes en esa conducta del gran banco, porque se diluye a través de muchas jurisdicciones, a través de filiales, matrices, etcétera, y hay una gran tecnificación y profesionalización. Es decir, si en la gran empresa tenemos grandes organigramas para atribuir competencias, para atribuir roles muy concretos dentro de la empresa, funciones, ¿cómo va a ser el resultado de ese delito en la gran empresa? Pues va a ser como es la propia empresa en sí mismo. El delito va a tender a la transnacionalidad, va a tender a la tecnificación, a la profesionalización, va a dificultar mucho la identificación de las conductas ilícitas porque se mezclan, y como muy bien ha señalado Zúñiga en sus trabajos, esas conductas lícitas e ilícitas se mezclan, es muy difícil discriminar unas con otras. Ahí está esa caracterización de la delincuencia de la gran empresa. Por otro lado, vamos a la delincuencia de la pequeña empresa, de José Luis con su puesto de naranjas, y vemos cómo no hay una división de roles y funciones. En la pequeña empresa, que es la que predomina en España, y probablemente estoy seguro que en Argentina también, puede ser un matrimonio y sus 2 hijos, o puede ser simplemente un matrimonio. Entonces, no hay dificultad para identificar a los responsables. No hay una cultura corporativa defectuosa.
no hay un sesgo, no hay deficitarios sesgos cognitivos. No, ahí lo que hay es una actuación coordinada, por ejemplo, entre José Luis y su mujer Mari Carmen. O sea, hay una coautoría sencilla y tradicional en la que el derecho penal de siempre nos sirve. Sin embargo, identificar a los responsables en una gran empresa es muy difícil. ¿Por qué? Porque precisamente existe lo que yo denomino la omertà empresarial, ¿no? Si los italianos siempre en el crimen organizado habían dicho la omertà en el crimen organizado, es decir, es muy difícil obtener información de las organizaciones criminales, eso mismo pasa en la delincuencia corporativa, es muy difícil obtener información. Por eso es muy importante los canales de denuncia, para vencer ese secretismo. Pero, sin embargo, en la pequeña empresa no pasa eso. O sea, no hay una cultura organizacional, no hay organigramas, no hay una gran tecnificación. Los bienes jurídicos lesionados son muy concretos. Puede ser, por ejemplo, el taller mecánico o la frutería que no declara impuestos a Hacienda y comete un delito tributario. Pero cuando estamos hablando de la delincuencia de la gran empresa, además son fenómenos delincuenciales multilesivos. Es decir, cometen lavado de activos, cometen cohecho, cometen falsedad en la contabilidad. Es decir, es que es una estructura completamente, una metodología completamente diferente. No hay poco en la pequeña empresa ese sentimiento de impunidad, no hay ese sentimiento de falta de responsabilización, porque precisamente al ser tan pocos están claramente determinados y cada uno sabe lo que hace y de lo que es responsable. Entonces, básicamente lo que hay no es un defecto organizativo, sino que lo que hay es una actuación decidida de unos intervinientes, que además no suelen ser los empleados, sino que lo que nos vamos encontrando en la jurisprudencia es precisamente que el administrador o el dueño de la empresa es el que delinque, es el que no hace la declaración de la renta para no pagar impuestos, es el que decide, o sea, él decide y al decidir hacer eso implica tanto a la persona jurídica como a la persona física. Es decir, no tenemos un derecho penal necesitado de una modificación de las categorías del delito para perseguir a la delincuencia de la pequeña empresa. Sería suficiente el derecho penal tradicional. Sin embargo, un derecho penal que quiere perseguir a la delincuencia de la gran empresa tiene que fundamentar, según mi opinión, tiene que fundamentar el injusto y la culpabilidad sobre un defecto estructural, organizativo, organizacional, sobre una culpabilidad propia. Entonces, si vamos pues yo que sé, a los trabajos que se me vienen así a la mente más racionales en cuanto al fundamento de la responsabilidad, cuando uno ve, precisamente, aquí está el profesor Zúñiga, bases para un modelo de la responsabilidad de las personas jurídicas, estudia muchísimos factores de carácter sociológico, criminológico, penal, estructural, es decir, habla de una gran... Está pensando, y ella está aquí luego para decirlo, ella está pensando en algo que tiene cierta complejidad y que genera unos entornos organizacionales con un defecto. Lo mismo que el profesor Tiedemann cuando hablaba del defecto de organización. Cuando el profesor Cigüela Sola también habla desde el punto de vista administrativo, pero habla de un déficit estructural, objetivo, precisamente habla también estructural, es decir, adquiere... La dimensión de la organización es muy relevante para el fundamento. Y también los estudios por ejemplo, de Bernardo Feijó, pues también van hacia eso. Es decir, si nos quedamos en un modelo de responsabilidad vicarial por transferencia objetiva, no vamos a tener ningún problema para perseguir a la pequeña empresa, a la pequeña persona jurídica. Sin embargo, si queremos fundamentar el reproche y la culpabilidad en unos defectos estructurales de gestión de los riesgos y en los que el compliance tenga totalmente sentido como mecanismo de atenuación de los riesgos, es decir, que a través del compliance la actividad empresarial, la actividad corporativa se inserta dentro de lo que sería el riesgo corporativo, pues ahí está bien claro que estamos pensando en la gran empresa. O sea, es decir, no podemos, es muy difícil justificar un modelo de autorresponsabilidad y luego, por otro lado, decir
que queremos que sean penalmente responsables las pequeñas empresas. Es que no cuadra. No cuadra, y además al no cuadrar lo que hace también es generar otros problemas en cadena. Entrarías en un problema también del non bis in idem, si hay el mismo reproche a la persona física y a la persona jurídica, es decir, José Luis, el de las naranjas, comete el delito y entonces va a ser José Luis responsable, y su empresa de la que él es titular, como se pueden ver en algunas sentencias, del 98, el 100% de la empresa. Entonces, es que se está dando lo mismo, se está poniendo a la misma, de una manera, y encima hay un déficit en la jurisprudencia de motivación sobre el propio injusto y la propia culpabilidad. Es decir, ¿cuál es el razonamiento, qué hace el juez para sancionar a personas jurídicas de esas dimensiones? Porque básicamente hay sentencias, por ejemplo, de audiencias provinciales, donde dice Pepito Pérez, que es el dueño del 98% de la empresa y es el administrador único, etcétera, ha cometido este delito contra la hacienda pública, y la persona jurídica también. Pero no se habla de ningún déficit estructural, de ninguna cultura defectuosa, de falta de ética en la organización. Es decir, todos esos postulados tienen relación con la gran empresa. Es decir, creo que es importante criticar la responsabilidad vicarial objetiva, o sea, esa traslación directamente, que además en la pequeña empresa se ve claramente. Creo que no se acomoda a un derecho penal constitucional, y además esto creo que es fundamental. Segundo, me preocupa también que el compliance se pueda convertir en el escudo de armas de la delincuencia de la gran empresa, que es la que va a tener compliance y la que puede pagar servicios de compliance, y la pequeña empresa no va a poder estar en condiciones de acreditar esos modelos de cumplimiento, que sí, que sabemos que el Código Penal menciona que son con menor intensidad, que el compliance de la pequeña empresa tiene que ser más reducido, más sencillo, ya, pero es que no vamos a convencer al pequeño empresario, no vamos a convencer a José Luis y a su mujer Mari Carmen de que hagan un compliance para su puesto de naranjas, no lo vamos a convencer. Sin embargo, la gran empresa todo tiene compliance. Es decir, creo que desde el punto de vista político-criminal, un poco a modo de conclusión, creo que desde el punto de vista político-criminal lo que fundamenta la responsabilidad de las personas jurídicas está muy claro en la gran empresa. Es decir, había que hacer algo contra la delincuencia de la gran empresa. Creo que político-criminalmente no queda claro en la pequeña empresa. Desde el punto de vista criminológico, de teología corporativa, los delitos no se parecen en nada. No tendríamos ningún problema en utilizar el derecho penal tradicional de la organización, el grupo criminal, la coautoría, etcétera, para sancionar a 3, 4 personas, 5, 10 que pueda haber delincuentes que pueda haber en una empresa. No habría ningún problema. Por otro lado, desde el punto de vista jurisprudencial, creo que es muy importante la motivación y racionalidad del reproche a las empresas. Es decir, tomar unos cuantos párrafos para motivar ese defecto, esa culpabilidad corporativa. No puede haber esa transferencia automática, no puede ser, eso pasa. Y en definitiva, estamos ante fenómenos muy diferentes, aunque ambos sean personas jurídicas, pero en un caso un derecho penal diferente, como dice la profesora Zúñiga, quizás un derecho penal económico como subespecie del derecho penal, o un derecho penal diferente como el de menores, o como probablemente el que proponen todos los especialistas ahora en el ámbito de los ciberdelitos, en la inteligencia artificial, es decir, nuevas formas de entender el derecho penal, sin caer en que esas nuevas formas de entender el derecho penal sean menos garantistas, ¿no? Hay que, evidentemente, o como dicen algunos, es que eres muy garantista. Bueno, no, eso no es ningún problema, quiero decir, todo el mundo tenemos que ser muy garantistas, porque si no somos muy garantistas, ¿qué seremos? Entonces, las personas jurídicas tienen que tener el derecho a defenderse y tienen su derecho a la presunción de inocencia. Por tanto, una responsabilidad objetiva de claro carácter vicarial, para mí, vulnera lo que sería razonable
dentro de un derecho penal especial o diferente o económico de la empresa o como quieran llamarlo. Así que, por no extenderme más, muchas gracias y quedo a vuestras consideraciones. Muchas gracias, Julio, por tu intervención. Al final, ahí en el chat ya están colocando algunas preguntas, al final las leeré. Bueno, finalmente me toca presentar al querido profesor Demetrio Crespo, quien será el encargado de cerrar la jornada del día de hoy. Tengo dos grandes recuerdos sobre el profesor. Recuerdo cuando salía de su clase de Salamanca y llegaba a la residencia universitaria y me ponía a estudiar. Pues eso genera, Eduardo, motivación para estudiar y para aprender. Y otro recuerdo que tengo es nuestras largas charlas después de sus clases sobre mi tema de tesis, de maestría. El profesor Eduardo Demetrio Crespo, de manera desinteresada, se quedaba hasta las 9 de la noche en la puerta de la universidad dialogando, discutiendo conmigo sobre mi tema de tesis, por lo cual voy a estar siempre agradecido. El profesor Demetrio Crespo es un académico sumamente capacitado, dedicado y sobre todo una excelente persona. Si tuviera que definirlo, si Eduardo me lo permite, yo diría que es una especie de biblioteca. Es decir, me hace acordar, hoy lo hablaba con el profesor Maquiafico en el almuerzo, me hace acordar al profesor Bailone aquí de la UBA. Es decir, uno escucha la clase del profesor Demetrio Crespo y es como si estuviera escuchando una especie de biblioteca que habla. Uno realmente se queda sorprendido. Como bien lo señaló el profesor Parma, el profesor Demetrio Crespo ha iluminado a varios penalistas y profesores, y puedo decir con orgullo que yo soy un humilde estudiante que ha sido de alguna manera iluminado por el profesor Demetrio Crespo. Como sabe, querido profesor, tengo un profundo afecto y admiración por su persona, así que gracias por estar aquí con nosotros. El profesor Demetrio Crespo es doctor por la Universidad de Salamanca en el año 1997, es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Castilla-La Mancha desde el año 2011, ha sido becario de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1994-1997, también de la Fundación Alexander van Humboldt 2005-2006, de la Sociedad Max Planck 2008, del Instituto Hanseático de Estudios Avanzados 2010 y del Programa Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del año 2016. Ha llevado a cabo estancias de investigación en Alemania, Reino Unido e Italia. Es profesor invitado en las universidades europeas y latinoamericanas. Sus líneas de investigación giran en torno a los fundamentos dogmáticos y constitucionales del derecho penal. Entre sus publicaciones destacan las siguientes monografías: Prevención General e Individualización Judicial de la Pena, cuya primera edición fue en el año 99 y segunda edición en el año 2016. La tentativa en la autoría mediata y en la acta liberi causa, cuya primera edición es el año 2003 y en la segunda del año 2020. Culpabilidad y fines de la pena, con especial referencia al pensamiento de Klaus Roxin, cuya primera edición es el 2008, segunda 2013. Responsabilidad penal por omisión del empresario, 2009-2017. Fragmentos sobre neurociencia y derecho penal, 2017, y el derecho penal del Estado de Derecho entre el espíritu de nuestro tiempo y la Constitución, del año 2020. Ha dirigido o coordinado asimismo numerosas obras colectivas dedicadas a los ámbitos de estudio mencionados. Actualmente funge como investigador principal coordinador respectivamente de los proyectos Derecho Penal y Comportamiento Humano y Crisis del Derecho Penal del Estado de Derecho. Su exposición girará en torno a el título de su exposición es Intersecciones problemáticas entre la responsabilidad colectiva e individual en el actual derecho penal empresario. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, tanto por esta amable invitación para participar en este seminario, como también por las afectuosísimas presentaciones que me han hecho tanto mi querido
colega y amigo, el profesor Carlos Parma, como mi querido exalumno Daniel Álvarez Doyle. Debo decir que, bueno, este agradecimiento, por supuesto, se extiende a ellos, ¿no? En primera persona, pero también a la Universidad Nacional de Cuyo, así como mi felicitación por la organización de estas jornadas. Y debo decir que es un placer enorme, ¿no? y una alegría inmensa compartir el día de hoy con tan buenos y queridos amigos y colegas. Naturalmente que, además del afecto que le profeso al profesor Carlos Parma, cuyas palabras al principio solo puedo interpretar como fruto de esos sentimientos mutuos, y naturalmente al querido Daniel Álvarez Doyle, a quien recuerdo con especial afecto, ¿no? Pues para mí es estar la tarde de hoy en familia. Y es estar en familia porque, bueno, a la profesora Laura Zúñiga me une una amistad y un afecto que ella sabe que le profeso enorme. Además somos, bueno, condiscípulos del profesor Verdugo y ambos procedemos, igual que Julio Ballesteros, que es un valioso representante de las jóvenes generaciones, pues de la Universidad de Salamanca, que es mi alma mater. Y gracias precisamente a la generosidad de mis compañeros de la Universidad de Salamanca y muy particularmente a Laura Zúñiga, que me permite bueno, pues, participar como profesor en el máster de Derecho Penal como digo, también de mi universidad, de mi alma mater, la Universidad de Salamanca, pues uno tiene la oportunidad de intercambiar, ¿verdad? Bueno, pues momentos muy gratos con alumnos que siempre acuden allí de toda Iberoamérica. Entonces, de entre todos ellos, siempre hay alguno que te queda especialmente en la retina, y uno de esos es precisamente Daniel, ¿no? No solo porque nos quedáramos hasta las 9 de la noche, ¿no? Debatiendo sobre el tema que él estaba investigando, sino porque uno descubre en ellos algo que creo que es esencial en la vida académica y que no se debe perder nunca, ¿no? Que es esa curiosidad inmensa, esa angustia por saber que uno tiene al principio cuando no es capaz de resolver las preguntas que se hace, ¿no? Esa angustia, digamos, vital, yo creo que tiene que acompañar la actividad científica siempre. Como decía la profesora Zúñiga al principio, pues no dar nada por sentado, sino más bien hacerse preguntas constantemente y más bien problematizar las cosas. Pero también tengo que decir que sobre este tema he podido debatir con la profesora Zúñiga, querida Laura, pues yo qué sé, pues todo un viaje volando hacia Colombia, y pero ¿qué hemos hecho? 8 horas o no sé cuántas, ¿no? Hablando de derecho penal, ¿no? Y de cosas de la vida, pero siempre con una sensación muy grata bueno, de estar constantemente recibiendo, digamos, un estímulo intelectual que es importantísimo. Bueno, nada, no digo nada, ¿verdad?, de Julio, que como ya se ha dicho, aunque sea muy joven, como ya se ha visto, pues es muy inteligente y también tiene justamente esa inquietud constante por saber. Así que, como digo, un placer inmenso. Bien. Bueno, pues hechos estos pequeños prolegómenos que me parecen muy importantes, bueno, yo voy a poner aquí, aunque no creo que me pase de los 20 minutos, pero para de alguna manera controlar el tiempo, lo que voy a hacer justamente en la línea de Laura y de Julio es, bueno, pues plantear algunas reflexiones. Y esas reflexiones con el ánimo más bien de que pudiera haber en la medida de lo posible un debate, ¿no? Posteriormente. En el título de mi intervención huía digamos, justamente de planteamientos unidimensionales.
Es decir, creo que no se trata tanto de si uno está a favor o en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que creo que es un enfoque hasta cierto punto desacertado, porque parecería prácticamente como una cuestión de fe, ¿no? Uno cree o no cree en que las personas jurídicas cometen delitos, ¿no? Y no es eso, ¿no? El planteamiento de la profesora Zúñiga, tanto por escrito como también en sus conferencias al respecto, hemos tenido oportunidad de hablarlo en múltiples ocasiones, a mí me parece muy interesante precisamente porque no lo plantea en esos términos, ¿no? Sino que más bien se cuestiona cosas que creo que es lo que debemos hacer. Y por eso lo titulé, como ya se ha dicho, intersecciones entre la responsabilidad individual y la colectiva en el derecho penal económico y de la empresa moderno. ¿Y por qué el título? Bueno, precisamente porque pienso que huyendo de esos planteamientos unidimensionales, la cuestión es qué implica para el derecho penal introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Entonces, creo que es esto lo que tenemos que preguntarnos más bien, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué conlleva? ¿Qué arrastra? ¿Qué supone? ¿No? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y en este sentido, también tengo que decir que la intervención de Julio Ballesteros me ha gustado mucho porque coincidimos en algunas cuestiones, ¿no? Él ha dicho, la responsabilidad penal de la persona jurídica puede suponer un planteamiento inconstitucional si lo proyectamos sobre la pequeña empresa. Bueno, pues precisamente de constitucionalidad es de lo que yo quiero empezar hablando. La responsabilidad penal de la persona jurídica no aterriza en el vacío, ¿verdad? Sino que aterriza o pretende hacerlo en el campo del derecho penal y pretende hacerlo en el campo del derecho penal tradicional y en el campo del Código Penal, inclusive en nuestro caso, pues en el propio Código Penal. Entonces, claro, y además en un terreno que ya está abonado de cuestionamientos desde el punto de vista de la constitucionalidad. Tanto es así que lo primero que uno se plantea en el derecho penal económico y de la empresa es la cuestión de las excepciones, la cuestión de lo constitucionalmente admisible. Es decir, que no podemos dar por sentado que el derecho penal que tenemos, el moderno derecho penal, en algunas de sus manifestaciones, es constitucional, sino que justamente plantea problemas de constitucionalidad. Tanto es así que, como es sabido, se ha dicho que probablemente el derecho penal económico camina por la senda de una, digamos, segunda vía. Es decir, estaríamos planteando que hay varios derechos penales que conviven en un marco de constitucionalidad donde este último es, sin embargo, mucho más frágil porque se plantea a partir de toda una serie de excepciones al derecho penal, digamos, tradicional o al derecho penal esencial. Bueno, esta cuestión de las excepciones se puede plantear justamente en el plano científico desde muy diversas perspectivas. Por un lado, hay que decir que el marco de lo constitucionalmente aceptable en el derecho penal actual requiere de amplias investigaciones que tengan en cuenta datos extraídos de la realidad socioeconómica a la cual se aplican las normas. Realidad socioeconómica marcada por una creciente desigualdad y distribución asimétrica de las condiciones de vida entre los países, así como por un crecimiento a costa de las libertades de otros en sociedades externalizadoras. Estas reflexiones y otras las planteo en el plano teórico en un artículo introductorio a una obra colectiva que apareció hace unos meses, que se titula Derecho Penal Económico y Teoría del Delito, en la cual justamente participa, entre otros muchos colegas especialistas en la materia, la profesora Laura Zúñiga.
Y digo esto precisamente por retomando o tomando el guante que planteaba Laura acerca de la cientificidad y del idealismo versus realismo, precisamente porque pienso que tenemos que tener un cierto grado de realismo acerca de la influencia que el derecho penal científico tiene sobre la realidad, que a lo mejor no es tan grande como nosotros pensamos y resulta que por una cierta capacidad de adaptación excesiva estamos dejando que las bases sobre las cuales nosotros realmente tenemos que trabajar se vean socavadas. De tal manera que inclusive el profesor, por ejemplo, Silva Sánchez, plantea en los fundamentos de derecho penal de la empresa que el derecho penal, a diferencia de las ciencias empíricas, es capaz de asumir un número de excepciones a la regla mucho mayor que aquellas. Es decir, el derecho penal y la dogmática del derecho penal puede seguir siendo considerada científica a pesar de tener en su seno un gran número de excepciones. Pero ¿hasta dónde llegamos con el número de excepciones y la aceptabilidad constitucional de las mismas? Es una cuestión de grado que tenemos que saber medir muy bien. Por eso, probablemente ahí en una nota a pie de página, una referencia a la paradoja weberiana basada en la caducidad de la ciencia que mira al futuro con optimismo. Es decir, la ciencia, efectivamente, en esto coincido plenamente con Laura Zúñiga, no es una estática, sino que justamente la aspiración científica radica en la paradoja de que lo que ahora damos por cierto, un día deje de serlo, pero con la perspectiva de que vamos a mejorar. Lo que pasa es que esa perspectiva de mejora de la caducidad de la ciencia vinculada a un futuro mejor, en estos momentos precisamente por muchos factores está siendo cuestionada y parece que una cosa y la otra ya no van de la mano. Bien, entonces, siguiendo con esta línea argumental, ¿qué sucede? En mi opinión, creo que hay que intentar ver cuáles son esas líneas de entrecruzamiento entre el derecho penal individual tradicional y el derecho penal de las corporaciones o el derecho penal colectivo, y cuáles son las cuestiones que conlleva en la regulación actual. Bueno, ahí vemos algo que también ha mencionado Julio Ballesteros y que creo que lleva toda la razón. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, como digo, primero aterriza en un escenario ya sembrado de problemas desde el punto de vista constitucional. Pero es que, en segundo lugar, no viene sola, sino que viene con un acompañante, ¿verdad? Un acompañante sin el cual no es posible de ninguna manera explicar la construcción, al menos en ciertos modelos regulativos como es el español, que son los programas de cumplimiento normativo. Esos programas de cumplimiento normativo, dicho sea de paso, aunque todavía lo mencionaremos en lo que me queda de exposición, supone acoger el paradigma de la desregulación, de la autorregulación regulada, es decir, una especie de cesión del campo de lo normativo al ámbito de lo privado, donde operan toda una serie de intereses que son intereses de muy variada naturaleza, a los cuales digamos que toda esta evolución no es ajena. Intereses naturalmente de carácter económico que pueden llevar, como vamos a ver, a que lo que se quiere conseguir en el plano político-criminal, que es combatir más eficazmente la delincuencia socioeconómica, no solamente no se logre, sino que sea incluso contraproducente. Con lo cual, si yo tomo el guante de la profesora Laura Zúñiga en su exposición, diría, claro, hay que combatir y eficazmente la delincuencia socioeconómica, pero vaya a ser que estemos introduciendo en nuestro sistema un constructo que supone una importación jurídica, una especie de trasplante jurídico para el cual no estamos preparados y que, en segundo lugar, caigamos, como ella misma
denuncia en el artículo de la obra que he mencionado antes, en una especie de gatopardismo, ¿verdad?, lampedusiano, según el cual todo cambia para que nada cambie, pero no solo para que nada cambie, sino que inclusive para que vaya peor. Y me explico. Claro, la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal plantea un escenario de notable incertidumbre e inseguridad jurídica. Notable incertidumbre e inseguridad jurídica que no se puede abordar solo en el plano dogmático. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, el rendimiento del trabajo dogmático en este campo resulta ampliamente discutible, sino que más bien, y coincido de nuevo en esta premisa, hay que ver cuáles son las razones político-criminales que están detrás. Y hay que verlo porque lo que esto implica, y por eso creo que es tan polémico, es cambiar un elemento estructural del sistema penal en la medida en que se crea una nueva categoría de sujetos a efectos del derecho penal. Y se crea una nueva categoría de sujetos sin que se pueda abordar desde la perspectiva de la teoría general del delito. Motivo por el cual creo que ninguno de los dos modelos básicos explicativos resulta convincente. El de la heterorresponsabilidad o vicarial por romper, como he sabido, con principios penales básicos. Y el de la autorresponsabilidad teóricamente admisible, como ya se ha dicho, por incurrir en quiebras lógicas insalvables. Esto de las quiebras lógicas insalvables creo que me vincularía bastante a los críticos o detractores y naturalmente si hay lugar en el debate pues lo desarrollaré o trataré de desarrollar un poco más. Porque creo que las personas jurídicas como tales no cometen delitos, sino que son utilizadas para cometerlos. Y en presencia de determinadas circunstancias que la regulación explica y detalla, hacen posible imputar a la persona jurídica responsabilidad penal. Pero, como digo, dado que este constructo viene de la mano de los programas de cumplimiento normativo, irrumpe en el panorama una nueva figura, esta vez física, con la que antes no contábamos, el Compliance Officer, y plantea una serie de cuestiones abiertas en el campo de la tradicional responsabilidad penal individual, que son, relacionadas con esta figura del Compliance Officer, dos puntos muy problemáticos. Por un lado, si el Compliance Officer es o no garante por la no evitación de delitos en el ámbito de la empresa. Y segundo, si el Compliance Officer puede ser utilizado como una cabeza de turco en la práctica para trasladar la responsabilidad penal de los administradores de la empresa, de los superiores jerárquicos, hacia él. Las dos cuestiones pertenecen a la dogmática de la teoría del delito tradicional proyectada sobre el derecho penal, económico y de la empresa, son de una complejidad enorme, pero son muy relevantes al mismo tiempo para lo que nos estamos planteando. ¿Por qué? Porque ya se está teorizando cada vez con más fuerza que el Compliance Officer sería garante por la no evitación de resultados. Solamente este punto, naturalmente, llevaría a una conferencia entera, no lo puedo desarrollar aquí suficientemente, pero mi punto de vista es, muy en la línea de una monografía reciente de Alfredo Liñán, un punto de vista restrictivo, teniendo en cuenta sobre la base de las funciones estándar que tiene asignadas un oficial de cumplimiento, que el oficial de cumplimiento, en principio, carece de la capacidad material para evitar la comisión del delito y, por tanto, no es, en principio, garante, si bien dependerá en cada caso de cómo se estructura la correspondiente delegación de competencias. Como digo, solo sobre esto hablé en una ocasión en Lima, en el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la Empresa, de nuestro querido amigo Carlos Caro, desarrollando este punto de vista que yo había tratado con carácter general en mi monografía. Pero luego el segundo punto también es muy delicado, porque resulta que depende en esta ocasión de cómo se configura la posición jurídica del delegado de vigilancia, que, por ejemplo, a juicio de Silva Sánchez, se compone de modo general por la concurrencia de dos deberes.
el de obtener conocimiento y el de transmitir la información obtenida al superior jerárquico o bien a la persona competente para la corrección de la situación defectuosa. De tal manera que señala este autor que la implantación de un compliance officer constituye un deber jurídico penalmente reforzado dirigido a las personas físicas, cuya finalidad sería neutralizar los defectos de organización existentes en las personas jurídicas, favorecedores de hechos delictivos individuales. Pero bien, el propio Silva Sánchez dice en este punto lo siguiente: la implantación de un compliance program eficaz ex ante tiene de entrada un efecto de exclusión de responsabilidad para los miembros del órgano de administración de la persona jurídica, dado que la realización de un delito vinculado al establecimiento, vendría a demostrar que esa pretendida eficacia no ha sido tal en el caso concreto. Resulta tal afirmación, por tanto, en mi opinión, altamente problemática. Es decir, en definitiva, si hacemos recaer sobre esta figura del Compliance Program ex ante eficaz la posibilidad de suponer una exención, no solamente de la responsabilidad penal de la empresa, sino de los administradores de la misma, teniendo en cuenta que la realización de un delito, como digo, viene a demostrar que tal eficacia en el caso concreto no ha sido tal, estamos ante un problema serio. Pero además, Paulo César Busato, otro de los monografistas en esta materia, entiende además y pone el acento en el hecho mismo de que la adopción de un programa de cumplimiento logre eximir de responsabilidad penal a la empresa de la que se afirma previamente que comete delitos por sí misma. Según esto, el hecho propio sería en definitiva el defecto de organización mismo, que no solo vendría, en su opinión, a introducir en este sentido un privilegio respecto al sistema de atribución de responsabilidad penal individual, sino que por extensión podría significar, como estamos viendo, la exención de responsabilidad de socios y directivos. Es decir, si esto es así, puede ser que lo que estamos haciendo sea, de alguna manera, contraproducente respecto de los esfuerzos que se habían venido realizando por combatir la criminalidad económica y de la empresa, intentando hacer responsables a los que verdaderamente toman las decisiones y no ¿verdad? A quienes simplemente se limitan a ejecutar determinados comportamientos materialmente, y mucho menos a una figura cuya misión es más bien detectar que el programa de cumplimiento se está llevando a la práctica correctamente. Bueno, son muchos otros factores los que me gustaría mencionar, pero no me es posible en el marco de los 20 minutos, tales como una clara tendencia ya existente en el derecho penal económico y de la empresa a la objetivización de la responsabilidad penal en este campo. Tanto es así que ha llevado a que la mayor parte de las condenas a España por una falta de verificación rigurosa de los elementos del plano subjetivo en la revisión en segunda instancia, se proyecte justamente sobre delitos socioeconómicos. Es decir, algo que hay que tener claramente en cuenta en el sentido de la quiebra de garantías constitucionales que se puede estar produciendo en este ámbito y en la que la responsabilidad penal de la persona jurídica puede venir a ahondar. Ya para terminar, últimas reflexiones de cierre. Entonces, si esto que acabo de decir ahora no es, en mi opinión, un planteamiento unidimensional, sino simplemente es problematizar las cosas, tratar de contextualizarlas, uno se pregunta, ¿estamos ante la disyuntiva entre una nueva teoría del delito o más bien una teoría del delito sin base? ¿Hay espacio para una teoría del delito corporativo y sobre qué base? Bueno, a mí me parece, retomando alguna reflexión de Laura Zúñiga en su intervención, que el trabajo dogmático en este campo es muy necesario, pero al mismo tiempo que es preciso distinguir entre el aspecto relativo a la razón práctica que lleva a aceptar la existencia de dicha regulación
y a la necesidad de proporcionar criterios racionales que faciliten su interpretación, y el aspecto relativo a la razón teórica, que por supuesto no conlleva ni implica la aceptación acrítica de las premisas lógicas de las que parte la construcción en sí. Es decir, y con esto termino, en mi opinión resulta evidente que en parte debido a que los puntos de partida no están claros, ni siquiera en los aspectos más elementales, tales como qué conducta comete quién. Esto es, qué hechos son imputables respectivamente a la persona física y a la persona jurídica, y de qué lado recae la carga de la prueba en cada caso, surgen problemas intrasistemáticos que interfieren con el sistema general del derecho penal, que no permanece inmune frente a las nuevas coordenadas que ingresan en el Código Penal. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Demetrio Crespo, por su exposición. No sé si el profesor Parma tiene alguna pregunta para los expositores. Si no, paso directamente a leer. Que el profesor Parma siempre tiene preguntas, por eso le pregunto. No, han sido por demás claros. Creo que han dejado muchas preguntas para hacer. Creo que han sido exposiciones reflexivas, así que creo que lo bueno es esto, que hay muchas preguntas para hacer. Indudablemente lo sano de todo esto lo provoca tal vez Laura Zúñiga por su caballerosidad, digamos, gentileza peruana, de siempre contener y de no entrar en discusiones estériles, sino en construcciones. Laura nos ha enseñado que es mejor construir puentes que riberas. Así que creo que ha trazado la filosofía de lo que fue escuchar estas hermosas charlas, donde todos suman para un bien común. Nada más que agradecimiento. Profesora Zúñiga, yo tengo una pregunta para usted. Estudié responsabilidad penal de las personas jurídicas en su clase, con su bibliografía. Sé cuál es su pensamiento y entiendo que una de las mayores exponentes en la actualidad de la materia. Y mi pregunta va a ser muy ingenua, pero para profundizar un poco más con respecto a su exposición, ¿no cree que, voy a hacer un paralelismo, no sé si corresponde con el tema del derecho penal vial, es decir, el derecho penal en el ámbito de la seguridad vial? Siempre he sostenido que es mejor reforzar el derecho administrativo sancionador y no recurrir, como en la legislación española, que aquí se quiere hacer en Argentina, a penalizar conductas en el ámbito de la seguridad vial con delitos de peligro abstracto. Es decir, quizás sería mejor reforzar el derecho administrativo sancionador sin acudir al derecho penal. Le quería preguntar, ya sé su respuesta, pero me gustaría que la profundice, si no sería mejor ir por ese camino, quizá en el ámbito de la responsabilidad de la persona jurídica. Sí, a ver, yo creo que ese camino está también, como ahora. Los casos en que sean pues meras infracciones de índole menor, desobediencias, tenemos el derecho administrativo sancionador, pero cuando hablamos ya de casos más graves, comportamientos dolosos, comportamientos con imprudencia grave, imputables, donde hay una imputación objetiva en el sentido de que el riesgo es el resultado de la materialización de un riesgo no permitido, grave, digamos, desarrollado por la persona jurídica, yo creo que tiene que ser la persona jurídica, ¿no? También responsable penalmente, ¿no? Ya lo he dicho por qué, porque creo que lamentablemente en esta sociedad que vivimos, el mensaje que se cala de lo prohibido está en el ámbito penal, es decir, vivimos en una sociedad en la que todo el mundo es libre. Mira, y lo vemos ahora con el coronavirus, todo el mundo hace lo que quiere hasta que no viene la policía y lo mete prácticamente dentro de la casa, o sea, la gente no hace caso y solo lo prohibido está penalmente
es el umbral, ¿no? No tenemos otros medios de control social, lamentablemente, que funcionen. Hombre, debería funcionar, y sí, yo refuerzo el derecho administrativo sancionador y lo he hecho muy claramente, ¿no? Yo creo que sí que hay que reforzarlo. De hecho, yo creo que se aplica mucho derecho penal gracias a que, o se demanda mucho derecho penal, porque al final no se aplica tampoco tanto, cuando falta un buen derecho administrativo sancionador y buenos policías que los apliquen, buenos medios de prevención, etcétera. Eso está claro, pero es que una cosa no quita la otra. Yo creo que son ámbitos distintos, son dos niveles de protección distintos y complementarios, ¿no? Pero quería aprovechar el uso de la palabra para entrar un poco con el debate con el profesor Demetrio, que acaba de comentar, y yo creo que es muy interesante, y me parece más interesante, digamos, que seguir elucubrando, ¿no? Agarrar el guante que lanza, ¿no? Yo creo que tiene toda la razón de que esto puede ser algo lampedusiano, ¿no? Simbólicamente vamos a desarrollar mecanismos y al final, para que nada cambie, todo va a ser igual. Al final, antes queríamos evitar el chivo expiatorio, y ahora vamos a tener un nuevo chivo expiatorio que se llama el compliance officer, ¿no? Y al final no va a responder los directivos ni la persona jurídica. Vamos a utilizar compliance para no utilizar. Sí, eso es verdad, ese es el riesgo, ¿no? El riesgo, yo lo reconozco, y tú sabes muy bien que yo lo he dicho también, ¿no? Pero eso no es un error de la teoría, eso son errores o defectos de cómo se ha desarrollado la regulación, que yo la cuestiono, obviamente. El hecho de que la regulación sea mala no significa que no deba haber una regulación, ¿no? O sea, entonces, yo sí creo que debe haber una regulación. Y él dice, en el Código Penal, por supuesto que no, por supuesto que no, que esto es un tema tan enjundioso que debería de haber una ley propia que tenga que ver con el derecho penal, o sea, el ámbito penal y el ámbito administrativo sancionador para las personas jurídicas. Eso lo están planteando ya, por ejemplo, el profesor Fofani en Italia, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido yo creo que sí, claro que hay notables incertidumbres, dice, y notable inseguridad. Lo estamos viendo en la jurisprudencia española, tan dubitativa, tan errante, tan complicada, ¿no? Porque no hay acuerdos, efectivamente, tenemos que buscar acuerdos, ¿no? Pero lo que no creo que podamos evitar es que haya sanciones penales a las personas jurídicas, con criterios materiales penales, que le llamemos culpabilidad de la persona jurídica. Tendremos problemas, porque la persona jurídica no es un ente que actúa y mata y agarra y realiza un delito, pero tampoco lo es en el ámbito del derecho del medio ambiente. O sea, vamos a los delitos contra el medio ambiente. Tú, Daniel, me hablas de delitos de peligro, abstracto, concreto. ¿Por qué? Porque siempre hemos partido de la teoría de la responsabilidad individual. Partimos todas nuestras elucubraciones a partir del derecho penal clásico, de la dogmática clásica. Yo no creo, por ejemplo, que la lesión al medio ambiente sea un peligro hipotético, abstracto, concreto. No, no, no. Vamos a construir una teoría de la responsabilidad, también de los bienes jurídicos colectivos, de la lesión a bienes jurídicos colectivos. No la tenemos todavía clara. Entonces, todo esto es que viene hacia el mundo de la complejidad, que creo que plantea una serie de problemas, ¿no? De problemas de la responsabilidad de las personas jurídicas, de las lesiones a bienes jurídicos colectivos. O sea, son varios problemas que tenemos, que hace ineficiente este derecho penal económico, no solamente en el ámbito de las personas jurídicas, ¿no? Que yo creo que hay que cuestionar. Bueno, poco me he ido por las ramas, pero Dani, creo que quería dejar comentar. Julio, Dani. una reflexión y te doy la palabra. Hablando de estas cuestiones de las nuevas categorías, a uno le da la sensación de que la teoría del delito es un muerto que le siguen creciendo los pelos y las uñas. Es decir, nos parece que está vivo y activo. En realidad, si aplicamos
y pensamos en nuevas teorías o en una nueva teoría del delito, bien, y Laura me va a entender muy bien con lo que voy a decir, fíjense en ustedes que Odebrecht logró lo que Bolívar no pudo hacer, es decir, unir a todo el sur. ¿Desde dónde se da todo este fenómeno de poder unir a toda Latinoamérica? A mi juicio se da porque nace un nuevo delincuente, así como Sutherland se encargó de hablarnos del delincuente cuello blanco, ahora nace el delincuente político-económico. Es decir, el delincuente necesita el político y el político necesita el delincuente individual económico. De este nacimiento, a mi juicio, ya pueden existir nuevas estructuras para repensar el derecho penal, repensar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción pública, tema que está en varios códigos latinoamericanos. Pensar en si los delitos contra la administración pública, específicamente los de corrupción, no son delitos que puedan equipararse en los términos de Barrios Altos, aquella famoso fallo de la Corte, a delitos de lesa humanidad, es decir, a delitos que tengan esa trascendencia por la cantidad de daño que hacen. Es decir, el delincuente económico que esté intercalado con la corrupción pública, me parece que se pueden ir pensando y repensando no solo las categorías de autoría y participación, que gracias a Dios Roxin las trabajó muy bien y tantos otros, ¿no? Jacob también. Pero esto que voy sugiriendo serían pequeños avances para ir construyendo una nueva responsabilidad. Nada más, era querer participar, ¿no? Muchas gracias. Julio, tenías la palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Julio. Sí, que se quedó un poco colgado por internet. Quería hacer unas breves consideraciones. Lo primero, el profesor Zúñiga no se quede atrapada en la facultad porque ya sé la hora que es y usted corre ese riesgo. Bueno, entrando un poco, cuando hablamos, por ejemplo, también no solo de lesión de bienes jurídico-penales, hablamos también, por ejemplo, de lesión de derechos humanos. El modelo de responsabilidad de las empresas por la lesión a los derechos humanos se está construyendo precisamente sobre la diligencia debida y ese concepto de diligencia debida que guarda también relación con la buena gestión corporativa y la contención de los riesgos, y a su vez también ya está reflejando, por ejemplo, la normativa francesa de 2017 habla de la existencia de un plan de vigilancia, que es lo mismo que un plan de cumplimiento. Es decir, el modelo de reproche de protección de los derechos humanos también va por la vía de la gestión y de los planes de cumplimiento. Eso por un lado. Por otro lado, y ahora comentaba muy bien el profesor también argentino que mencionaba, la delincuencia de cuello blanco es otra de las diferencias. La delincuencia de la gran empresa se realiza por unas personas que tienen un estatus socioeconómico alto y que además tienen vínculos con la más alta vida política y económica del país, y la delincuencia de la pequeña empresa tampoco. Ese es otro factor que teníamos que mencionar. Creo que el compliance, que hoy ha salido aquí como un poco dañado, yo soy muy pro compliance, pero otra cosa es ¿de qué tipo de compliance hablamos? O sea, ¿hablamos de compliance de cumplimiento, hablamos de fake compliance o hablamos de un verdadero compliance, de un programa idóneo, eficaz? Y luego, ahí hay una cosa que es especialmente importante, cómo los jueces, y esto es importante para no vaciar de contenido la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es también lo que le preocupa a la profesora Zúñiga, si los jueces no son muy estrictos a la hora de valorar la eficacia e idoneidad de los programas de cumplimiento, van a conseguir la exención de la pena de forma automática. Eso no puede ser. Por eso digo que los jueces tienen que ser muy exigentes en esos estándares de compliance. Y eso requiere una capacitación muy importante, porque no están capacitados para ello, porque ni en sus pruebas de acceso a la judicatura tienen nociones de temas de auditoría, de gestión de riesgos, que es prácticamente, o sea, es otra ciencia complementaria.
Por eso, yo creo que el compliance viene para quedarse y tiene efectos muy positivos desde el punto de vista de la contención de los riesgos, de la disuasión, de la prevención situacional, desde el punto de vista de las aseguradoras que están también y del Banco Mundial que están presionando para que estos programas de cumplimiento estén en las empresas. Creo que son positivos, pero claro, obviamente una cosa es que sean positivos y otra cosa es que vayan a suponer una bula papal para la delincuencia de la gran empresa, porque siempre van a tener ese programa de cumplimiento. Los estudios en España dicen que las empresas del IBEX 35, es decir, las grandes empresas de España, todas tienen programa de cumplimiento. Es decir, el problema precisamente viene en la pequeña empresa que no tiene programa de cumplimiento y en la mediana empresa que ahora está empezando a tenerlo, pero la gran empresa lo ha tenido siempre y lo va a tener. Pero sí quería insistir sobre todo en la exigencia de los jueces y fiscales con el programa de cumplimiento. Y por último, mencionar que sobre esa reconstrucción de la teoría del delito, yo creo que hay un artículo también clave que es del profesor Dan Ecker del año 2000 o 2001, si no recuerdo mal, está publicado en Justel, que creo también que hace un repaso a las categorías dogmáticas y que creo que, pues que tiene, en buena medida tiene razón o tiene cosas que se pueden recoger de ahí. Hoy por primera vez he escuchado a la profesora también Zúñiga mencionar de que sería importante una ley especial para regular todo esto. Yo también lo creo, muchas veces lo he pensado, como la ley de contrabando, que también recoge el delito de contrabando, está en otra ley aparte en España, etcétera. Y sobre todo a veces lo he pensado por el tema de la seguridad jurídica de los programas de cumplimiento. A veces tengo la impresión de que hay cierta inseguridad, que no sé en qué medida puede eso estar vinculado con el principio de taxatividad de los elementos del programa de cumplimiento y el nivel de acreditación de los mismos, porque a mí me preocupaba que los sectores muy regulados o fuertemente regulados, por ejemplo en el sector farmacéutico o bancario, está muy claro cómo tiene que ser un programa de cumplimiento, por ejemplo, porque llevan mucha tradición con la prevención del lavado de activos. Pero volviendo al ejemplo de José Luis y su supuesto de naranjas, ¿cuál es el programa de cumplimiento para el sector de las importaciones de naranjas? Es que no hay normativa blanda ni dura, no hay soft law ni hard law para decir cómo tiene que ser un programa de cumplimiento en ese sector. Entonces, podemos estar en programas de cumplimiento también de varias velocidades, en el sentido de que en los sectores poco regulados hay mucha ceguera y en los muy regulados pues tienen mucha más seguridad jurídica el empresario, de saber cómo está haciendo las cosas bien y cómo está mal. Pero simplemente eso, nada más. Yo voy a hacer solo una pregunta voy a leer una pregunta del público, hay varias, pero por razones de tiempo solamente voy a leer una, que es para el profesor Demetrio Crespo, que dice... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Que dice lo siguiente: ¿qué mecanismo alternativo al compliance puede él proponer para tratar de combatir el delito corporativo cuando el modelo de irresponsabilidad de la persona jurídica hasta el momento no ha dado los resultados esperados, pues ha proliferado y multiplicado el delito corporativo en los últimos 30 años? Bueno, muchas gracias por la pregunta y bueno, también por el debate que planteaba la profesora Laura Zúñiga, bueno, respecto a las reflexiones que tratábamos de hacer en la intervención. Una segunda parte que no he podido, no he alcanzado a poder desarrollar, tiene que ver con la relación que establecemos entre teoría del delito y compliance penal, ¿no? Para seguir el argumento que había venido desarrollando. Hay más o menos un acuerdo, y yo desde luego aquí me considero un totalmente profano frente a especialistas como Julio, como Laura, pero bueno, tratando de seguir el debate, el compliance penal, el compliance llamado penal, no tiene como tal una naturaleza penal, sino que es más bien pertenece a la lógica, como dice también Carlos Caro, del gerenciamiento del riesgo
y como tal gerenciamiento del riesgo lo tratamos de ingresar en la lógica de la teoría del delito a partir de la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Y darle ahí una virtualidad, ¿no? Motivo por el cual el propio Carlos Caro, bueno, pues siguiendo esa línea de argumento, esa línea argumental termina encontrando en la propia responsabilidad penal del empresario o por omisión del empresario el fundamento a la responsabilidad penal de la persona jurídica en la medida en que lo que tiene que hacer el empresario es bueno, tratar que el riesgo que se deriva del foco de peligro de la empresa se mantenga dentro del nivel de lo jurídicamente permitido y a partir de ahí intenta buscarle un fundamento. Pero claro, es ese mismo punto de partida el que lleva, por ejemplo, Laura Zúñiga en su artículo dentro de ese mismo volumen a decir que esa vinculación íntima entre programas de cumplimiento y responsabilidad penal de la persona jurídica hace que no podamos explicar ese mecanismo aplicando las categorías de la teoría general del delito, es decir, injusto y culpabilidad, porque responde a un nuevo pluralismo jurídico, a una manera de intentar reconectar responsabilidad con poder, si se quiere, bueno, con la finalidad de proteger derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, carece hasta cierto punto de sentido explicar esta responsabilidad penal de la persona jurídica a partir de las categorías de la teoría general del delito, es decir, injusto y culpabilidad, porque no podemos separarla de este mecanismo de los programas de cumplimiento, cuya naturaleza no es penal. Entonces, para intentar responder a la pregunta que se me hace, yo no digo que no sea positivo que se implementen programas de cumplimiento normativo. Lo que digo es que la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal, y por eso justamente en este artículo deslizo también la idea de que hubiera sido muy positivo regular todo esto en una ley especial, aparte del Código Penal, porque aunque no solucione el problema principal, sí hubiera contribuido a la configuración mental de que se trata de un subsistema de algo distinto, llamémosle delito corporativo, derecho penal corporativo, teoría del delito corporativa, como algo diferente del derecho penal. ¿Y por qué considero que esa distinción es importante? Tomando a su vez ahora el guante que a su vez me lanzaba Laura. Considero que es muy importante por una razón fundamental, porque claro, introducir este mecanismo es como introducir un cuerpo extraño en el Código Penal General, intentando aplicarlo con las categorías de la teoría general del delito, donde evidentemente, como ella bien decía, no podemos buscar un asidero en la culpabilidad, pero probablemente tampoco en el injusto tradicional, porque es muy difícil explicar desde el punto de vista de la imputación subjetiva distinciones básicas como la que media entre delito doloso y delito imprudente, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de un conocimiento corporativo del delito equivalente al dolo cuando no hay un sujeto detrás, digamos, en el plano cognitivo equivalente al cerebro humano, si lo referimos exclusivamente a la persona jurídica. ¿Cuál es el delito que comete la persona jurídica en realidad? ¿No organizarse suficientemente o alguno de los que aparecen en el listado de numerus clausus que se estipulan acerca y que se entiende que la persona jurídica puede cometer? Es decir, surgen toda una serie de preguntas de muy difícil solución. Pero es que además se desactiva el ámbito del derecho administrativo sancionador, se deja fuera de juego y luego se establece un mecanismo de exención. Como decía antes, a través justamente de la implementación de programas de cumplimiento eficaces, se dice, bueno, ex ante. Si son eficaces ex ante, aunque no lo sean ex post, porque obviamente, como ya decía, el que el delito se cometa viene a reflejar que esa eficacia ex ante no se ha visto corroborada ex post, y eso lo consideramos un mecanismo de no solamente de exención de la persona jurídica, sino que probablemente por extensión
según los casos también de traslación hacia otra figura de la que debería corresponder a los superiores jerárquicos, pues tenemos un panorama conceptual complicado de aplicar. Y si además para explicar la culpabilidad de la persona jurídica retomamos conceptos de culpabilidad de autor, como claramente se ha hecho, pues seguimos ahondando, digamos, en los problemas de constitucionalidad que aquejan todo este campo, todo este ámbito. Perdón por la extensión, pero es que quería hacer algunas aclaraciones, responder la pregunta y de paso continuar el debate. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo, las exposiciones han sido muy buenas. Les queremos agradecer en nombre de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Derecho, por haber aceptado, y desde la cátedra del área seminarizada de Derecho Penal y de Criminología, por haber aceptado la invitación del doctor Parma y la invitación mía para participar de este evento. Como dijo el profesor Parma, ha sido, o no sé si lo dijo, pero si no lo digo yo, para mí ha sido una caricia al alma esta jornada, desde el punto de vista personal, y ha contribuido muchísimo desde el punto de vista académico. Los comentarios de las personas en el chat, del público en general, son muy buenos y les mandan saludos y felicitaciones a los tres. Así que también agradecer al público, al numeroso público que hemos tenido presente. Y bueno, simplemente antes de cederle la palabra al profesor Parma para finalizar, comunicarles a las personas presentes que no, porque han hecho preguntas, que la facultad no entrega certificado por la asistencia a este congreso, que la próxima sesión la tenemos el martes 10 de noviembre, con los profesores de la Universidad Central del Ecuador, Ramiro García Falconi, Beatriz Rodríguez y Miguel Ángel Angulo Gaona, con el tema Estado actual de la teoría del delito, así que los esperamos el martes que viene. Y el link de cada charla durante los 4 martes de noviembre, la facultad, el link de Zoom lo va a enviar el mismo día como hizo hoy. Es decir, el mismo día, el 10, el 17 y el 23, enviarán el link para formar parte de la sesión. Bueno, por mi parte nada más, agradecerles nuevamente. Espero verlos pronto personalmente, espero pronto estar por Salamanca, la maravillosa ciudad de Salamanca, hermosa, y le cedo la palabra al profesor Parma, titular de la cátedra, para finalizar. Agradecerle a los participantes, agradecerle a los alumnos, a la facultad. Creo que hemos aprendido bastante, hemos dado un paso más. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno.